Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto que nos puedan acompañar y bueno, hoy tenemos una sesión muy especial y yo estoy muy contento porque vamos a tener el primer evento en Comir de lo que hoy nosotros hemos decidido denominar Eventials, que son todos los jóvenes que forman parte de Comir y que queremos que formen parte de Comir. La verdad es que esta es una sesión principalmente para invitarlos, para abrir el foro y para darle la relevancia que tiene este sector dentro de la industria de reuniones y sobre todo en el Consejo Mexicano. Nosotros somos unos convencidos de que la fuerza laboral, la fuerza profesional, la fuerza intelectual de hoy y del futuro está con los jóvenes. No quiero decir que nosotros no hemos puesto nuestra aportación, no quiero decir que no hemos trabajado, porque ya he escuchado también muchas voces críticas, pero la verdad es que hay que dar el espacio a todos los jóvenes. Y eso es lo que pretendemos con este capítulo que tiene que ver con los Eventials. Ahora bien, la verdad es que yo estoy aquí solamente para presentar el evento, para que pueda tomar la palabra nuestro representante de los Eventials, que es Ligia González, a quien le damos la bienvenida, pero también quiero aprovechar para pedirles a todos los jóvenes que participen, que colaboren, que realmente se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo por abrir un espacio dentro del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Y la participación es muy importante y todo aquel que diga que no le interesa la política y que no es lo suyo, yo creo que es un error simplemente de concepción porque al final de cuentas lo conceptualizamos como algo de grilla y como algo que no nos interesa. Y debemos estar muy interesados porque es lo que marca para dónde vamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y qué queremos también representar. Entonces es muy importante que participen, que se envuelvan, que se involucren y que marquen las pautas. Muchas gracias por este primer evento y por acompañarnos. Y bueno, los dejo en manos de Ligia. Ligia, bienvenida y mucho éxito con esta gestión de Eventials dentro de Comir. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Pues bueno, ya lo mencionaste, los millennials y centennials se unieron para hacer los Eventials. Lo hemos platicado mucho con el equipo, nos gustó el nombre y bueno, empezaremos a hacer toda esta difusión. Aún así, lo hemos también platicado, los vínculos generacionales nos harán más fuertes porque bueno, ustedes han sembrado en nosotros muchísimas cosas que queremos hacer y vienen generaciones atrás de nosotros con otro tipo de ideas y con otras innovaciones, con emprendedurismo y con actividades que nos encantarán sumar. Como bien dices, el objetivo es tener vínculos generacionales, es escucharlos obviamente, pero también, ¿por qué no crear este vínculo entre la academia y la industria y al mismo tiempo pues crear mentorías, abrir los ojos hacia lo que hacemos? Y pues bueno, este primer panel creo que va a ser muy interesante escuchando lo de Rafa y le voy a dar la bienvenida a Rafael Gutiérrez Niebla, nuestro primer speaker, que me siento muy honrada por habernos aceptado la invitación. Con esta primera plática de especializarse en turismo de reuniones, la neta sirve. Y bueno, Rafael es egresado de la licenciatura en turismo de la Universidad Hispano-Mexicana y de la licenciatura en filosofía de la UNAM, maestro en gestión para el desarrollo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro fundador y fue presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional para el Egresado de Licenciaturas en Turismo, es decir, el Ceneval. Y como presidente de CONAED ha logrado que este organismo acreditado sea miembro del pleno derecho de la INCAE, que es el International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, desde 2013. Así que no me queda más que agradecerte, Rafa, y darte la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con Comir y es un gusto ver que
poco a poco se están rompiendo los divorcios que ha habido tradicionalmente entre la industria, la academia, el gobierno, el tercer sector. Esto es lo que le sirve a México. Los países denominados del primer mundo es lo que han logrado, que todos trabajen entre sí y que cada quien aporte pues lo que le corresponda para el desarrollo de cada país. En este caso, bueno, pues estamos hablando de turismo, vamos a hablar de turismo de reuniones, vamos a hacer una presentación corta de 20 minutos y después vamos a platicar con los que estamos aquí en esta charla de esta tarde. La educación turística en México, bueno, hay que tomar en cuenta que el turismo no tiene identidad profesional. La sociedad en general no sabe a qué nos dedicamos en términos generales, no hablo solamente de la educación turística, todo el mundo te dice que por qué vas a estudiar turismo y bueno, ahí vamos a entrar ahorita, ¿no? Pero según la SEP, hay 120,000 estudiantes en México de las carreras de turismo y afines, incluyendo gastronomía también. Y la mayoría se inscribe sin saber de qué se trata y esto no es solamente para la educación turística. Entran a muchas carreras que no tienen idea de qué va a ser o en qué va a consistir su responsabilidad social, su aportación, su aprendizaje y sobre todo su desarrollo profesional. Hay muchos que todavía dicen que entran a estudiar turismo porque quieren viajar mucho y conocer a mucha gente. Esto equivaldría a que un hipocondríaco que todos los días se inventa enfermedades estudiara medicina para que lo operaran cada año, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que tiene muchos años, que se sigue manejando y pues no estudias licenciatura en turista, estudias licenciatura en turismo, ¿no? Con todos los nombres que hay, porque hay 142. De cada 10 que entran a la carrera, 5 la terminan, 5 se van y solo de los 5 que terminan la carrera, solo 2 se titulan. Y hay algo que es fundamental, por lo cual acaban saliéndose de las carreras, que es la formación práctica. Sin formación práctica, imagínense, otra vez voy a poner un parámetro con la educación médica, salvadas las distancias, pero se dejarían ustedes operar por un recién egresado de medicina que no tuvo ninguna formación práctica, que no fue a residencias, que no tuvo laboratorios en su universidad, pues tampoco el turista quiere ser tratado por alguien que sea solamente teórico. De los egresados, solamente la cuarta parte ejerce la profesión, es decir, el 25%. Todas las carreras, esto hay que decirlo, y hay que educar a todas nuestras familias, hay que empezar con nuestras familias, todas las carreras, la que me quieran decir, pueden trabajar en el turismo, no solamente los que estudiaron y se formaron en turismo, desde el astronauta, porque ya estamos con lo del turismo espacial, hasta el médico, el ingeniero, el arquitecto, no sé, el nutriólogo, todo lo que me puedan decir, todo mundo puede trabajar en el turismo. Y eso no es lo que nos da la falta de orientación o de identidad profesional. Y lo malo es que todos los futuros egresados piensan que todos son hoteles, alimentos y bebidas, restaurantes, gastronomía y servicios de viaje como las agencias, las operadoras, etcétera. Y no toman en cuenta otras opciones porque si hay una profesión que puede darle cabida a cualquier creatividad que se te ocurra, es justamente el turismo. Hay poco emprendimiento en todas las carreras, sigo hablando de la educación turística, en todas las carreras cuentan con programas transversales a lo largo de toda la carrera y hasta con algunas asignaturas en donde les dan, ¿cómo se llama? Formación de emprendedores. Pero después no se sabe si realmente llevaron a cabo lo que presentaron como proyecto emprendedor. Y lo grave es que además muchas tienen incubadoras, pero ya no le dan seguimiento, ya cuando salen de la universidad ya no le dan seguimiento y entonces ahí tenemos un problema entendido como algo a solucionar, en donde el turismo de reuniones puede ser una de las áreas en donde se pueden desarrollar, ¿no?
Hay una falla nacional, no tenemos productos turísticos, nos quedamos con el producto de sol y playa, que ya es obsoleto. Un producto turístico es un todo integrado que requiere de un clúster económico en donde todo esté integrado. Y el turismo de reuniones requiere de eso porque participan en mil tipos de profesiones. ¿Me explicó? Desde el proveedor hasta el que te va a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta detalles muy básicos, como por ejemplo que ponen en los presidium, ponen quién va sentado en cada lugar, pero nada más lo ponen hacia el público. Y entonces la gente, los que llegan ¿cómo se llama? Al presidium, no saben cuál es su lugar y están volteando todo y ya te desacomodaron todo el montaje que habías hecho del presidium. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero es que desde ahí es. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta en turismo de reuniones. Somos los primeros en llegar, los últimos en irnos, los que no comen, los que no se divierten. Y si todo te sale bien, era tu obligación. Y si hay una sola fallita, la más mínima posible, ya todo se echó a perder. Entonces es un todo integrado, esto es un enfoque sistémico. El turismo mexicano, el turismo es transversal a nivel mundial. Transversal, ¿por qué? Porque usa mucha ciencia, aunque no sea una ciencia, y tiene un efecto multiplicador. Nada más imagínense, por ejemplo, los taxistas, ¿no? Los taxistas que se ven beneficiados porque hubo un congreso y entonces, pues hay gente que no se quiere ir con el autobús que se tiene para los horarios o van a otro lado, etcétera. Las tiendas, el comercio en general, tiene un efecto multiplicador, genera un importante número de empleos directos e indirectos. Directos se supone que son 3 directos por cada 7 indirectos, es decir, que se ven beneficiados por el turismo. Y ahora, frente a la pandemia, estamos haciendo, y hay que hacerlo, y seguir haciéndolo, una reingeniería que será indispensable, porque lo híbrido llegó para quedarse en todos los ámbitos, no nada más en el turismo. Hay que recuperar el 9% del Producto Interno Bruto que representaba el turismo en nuestro país. Y era siempre una de las cuatro principales fuentes de divisas de México. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Esa es una de las preguntas que tenemos que responder. Mi experiencia profesional y académica incluye, desde antes de volverme académico, yo sí estudié turismo, como ya lo oyeron, pero me dediqué sobre todo a trabajar en agencias de relaciones públicas organizando eventos para los clientes que normalmente eran del área cultural y del área turística. Entonces, bueno, pues ya he realizado y lo puedo seguir haciendo académicamente porque cada año organizo mis congresos, mis foros, etcétera, con todas las universidades que pertenecen a CONAET. Es un segmento fundamental en la competitividad turística. México tiene un buen posicionamiento, pero le falta mucho para llegar a cuestiones como, por ejemplo, pues por ejemplo España, ¿no? Entonces, en España se realizaban muchos más congresos, convenciones, etcétera, reuniones, como le llaman ellos, y que ahora ya es aceptado el término a nivel mundial. Y bueno, tenemos ciertas aberraciones políticas y privadas que hemos hecho con los centros de convenciones. Por ejemplo, el caso de Zacatecas. Hace 15 años, con una gobernadora, construyó un centro de convenciones con capacidad para 5 o 6 mil, ¿cómo se llama?, asistentes, y nunca se fijó que en Zacatecas nada más hay 800 cuartos de hotel. Eso ya te dice que no tiene un clúster, que no es un producto turístico bien hecho, aunque sea el segmento de turismo de reuniones. El turismo de reuniones, el turista de reuniones está comprobado a nivel mundial por la OMT y por muchas otras entidades, deja una derrama muy superior. Hay quien dice que es de hasta 3 o 4 o 5 veces más que lo que deja un turista convencional o tradicional. Y es una opción profesional muy exigente, porque si no sabes ni dónde queda el baño,
mucho menos vas a saber por qué se llama la ciudad como se llama. Son tonterías que pueden sonar a que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver, porque realmente somos todólogos. Y al ser todólogos, el turismo de reuniones, que interactúas con un montón de personas de muy diferentes lados, que pueden estar especializados en algo en particular en una convención, pero resulta que te van a tener preguntas muy, muy duras, muy fuertes, y que si tú no las sabes contestar, ya no la hiciste. Especializarse en turismo de reuniones, a ver, si tienen vocación de servicio, eso que todo mundo habla, pero que no se puede medir porque es como preguntarse, a ver, ¿cuánto quieres a tu mamá? Y te voy a hacer un examen, ¿no? Y te voy a poner un 7, un 10, un 8, un 4. No se puede evaluar la vocación de servicio de antemano. La vocación de servicio se ve durante la acción, en el saber hacer. Mientras no tengas vocación de servicio, y si ustedes se quieren preguntar a ustedes mismos, ¿será que tengo o no tengo vocación de servicio? Nada más díganme si ayudan sin que nadie les pida nada. Por ejemplo, están en la calle y ven a alguien, a una señora o algún discapacitado que va a cruzar y lo ayudan sin que nadie se los haya pedido, tienen vocación de servicio. Si escuchan que en la mesa de junto, aunque no sea su estación, un cliente necesita o pide algo y la persona que está encargada de esa estación no se lo soluciona y tú se lo puedes solucionar porque sabes la respuesta, bueno, eso quiere decir que tienes vocación de servicio. Puedo ponerles 1000 ejemplos, ¿no? Pero bueno, además necesitas conocer la historia, la actualidad de México, de tu estado, de tu ciudad y hasta del mundo. O sea, no puede ser que no estén enterados de todo lo que sucede en el mundo si van a participar en el turismo de reunión, bueno, en el turismo en general y sobre todo en el turismo de reuniones. Si manejas al menos 3 idiomas, incluyendo el dominio del español, esta es una parte, bueno, fundamental a la hora de evaluar las carreras, que es a lo que nos dedicamos, acreditamos las carreras. No somos del gobierno, somos asociación civil sin fines de lucro y no gubernamental, pero la SEP reconoce todas nuestras evaluaciones. Y en ese sentido, el problema del inglés, por ejemplo, que es un problema de todo el país, no nada más de los que estudian turismo, es porque, en primer lugar, no dominan el español. No saben en qué tiempo verbal están hablando. No saben si es un sustantivo o un adjetivo calificativo. Y por otro lado, la metodología que les damos con el inglés en las universidades es del siglo antepasado, porque empezamos con el Eyu Hishi Wiyu Dei. Y eso no puede ser. Hay muchos métodos desde hace muchos años. Desde los 70 ya hay muchos métodos interactivos en donde puedes aprender otros idiomas sin la necesidad de empezar con la gramática. Si estás actualizado, en este caso en el turismo de reuniones, bueno, pues entonces quiere decir que si eres multifuncional además, de preferencia, ya saben que dicen que solo las mujeres son multifuncionales, no es cierto, hay mujeres que son unifuncionales y hay hombres que somos multifuncionales. Bueno, si eres multifuncional de preferencia, especializarte en turismo de reuniones sí sirve y es la neta del planeta. Esa es mi aportación así corta para que continuemos con la plática. Gracias, Rafa. Sí, me acuerdo del I am, you are, he is, she is. Sí, Así claro. que me encanta esa parte, aunque sí deberíamos todos dominar el inglés. Alguna vez me acuerdo que en una de tus conferencias decías cómo el médico va a ser médico y no va a saber inglés y cómo va a leer los artículos de lo que está pasando en la medicina y no es una materia que le pidan. Entonces, los que estudian turismo, aunque no te pidan inglés, pues creo que es como implícito, ¿no? Tendrías que tener el idioma para desenvolverte en este medio, sea cual sea turismo de reuniones u otro tipo de turismo. Así Exactamente. que muchísimas gracias, Rafa. Ahorita entraremos en una charla de preguntas y respuestas. Me encantaría que nos acompañara Alejandro. Ya tenemos un experto en educación y en turismo, ahora vamos a tener al experto en turismo de reuniones. Así que me encantará presentar a Alejandro.
Y bueno, Alejandro es egresado de la Universidad Autónoma de México con especialidad en finanzas. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, experto en organizar encuentros a la perfección, atraer nuevos negocios y correr riesgos para alcanzar los mejores resultados. Ha ocupado puestos de alta dirección en el sector privado, bancario y telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. Socio de Price Travel Holding, liderando la división MICE, con una de las empresas más exitosas a nivel continental, BTC, Business Travel Consulting, y forma parte del consejo administrador de la YAPCO. Así que otra vez, bienvenido, Alejandro. Bueno, ya hice mi primer mute de la plática. Muchas gracias, Ligia, por invitarme a charlar con ustedes en este primer evento de Eventials. Y bueno, pues gracias que puedo compartir el foro con ustedes y con Rafael, que definitivamente nos hace mucha falta el poder participar en la parte educativa. Yo coincido con él 100%. Me han tocado, no sé, quizás me voy a quedar corto cuando digo que más de 20 entrevistas que me dice yo quiero este trabajo porque quiero viajar. La verdad es que no es la historia, ¿no? El turismo de reuniones es diferente. Y yo quiero hacer una pequeña aclaración. La verdad, Rafael, es que nosotros luchamos mucho por llamarle industria de reuniones. Nosotros creemos que somos un sector diferenciado que ocupa servicios turísticos, pero que somos una industria de reuniones. Y por eso para mí es muy importante una charla con un experto como tú en la parte educativa. Veía yo que hay, creo que más de 20 universidades que son socias del CONAED y dentro de las cuales han algunas bastante prestigiosas en el país o prestigiadas. Y creo que es importante que esta parte del sector maíz turístico, que ustedes así lo ven, que nosotros, insisto, lo queremos ver como una industria, porque de verdad abarcamos todo. Cuando hacemos un congreso médico, ocupamos hospedaje, transporte y DMCs. Sin embargo, el contenido, el intercambio de negocio, el intercambio académico que se genera dentro de este evento no tiene que ver necesariamente con el turismo, tiene que ver con muchas otras áreas. Y Claro. me gustó mucho la expresión que decías al principio, que el turismo no tiene vocación profesional. Es cierto, es una realidad, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el dilema de la valoración de estas profesiones y sobre todo de nuestra industria. Entonces, solo ahí como parámetro, yo insisto que le queremos llamar un poco industria, más allá de simple turismo, no porque lo sea simple, pero es un poco el tema que tenemos en mente. Sí, es correcto. Me hizo mucho ruido o me sonó muy común el no tenemos identidad profesional, que son estos mitos de, pues solo estudias turismo porque vas a viajar, o te gusta cocinar, o quieres conocer mucha gente, o que la carrera no tiene matemáticas y que es sencilla hasta cierto punto. Y bueno, sabemos que no, y como bien lo decían, acabamos siendo todólogos. Si sale algo bien es tu chamba, si sale algo mal, pues es tu culpa. ¿Correcto? Es Y bueno, me correcto. gustaría empezar con una pregunta para ti, Rafa. Sabemos que la educación y el turismo han sido de los más afectados durante la pandemia. Bien decías que lo híbrido llegó para quedarse. ¿Y qué opinión tienes respecto a la reactivación de nuestra industria? Bueno, es que sería exactamente la misma respuesta que podría darte para el turismo en general, para la industria de reuniones en particular, o para la educación en general también, porque no sabemos qué va a pasar pasado mañana, ¿no? Ahorita ya estamos escuchando que otra vez en Rusia y en China y en Reino Unido está resurgiendo una nueva cepa más fuerte. Entonces es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, no importa, o sea, yo a lo que llegué es, pase lo que pase, ¿qué necesito hacer? Y hay muchas cosas en las que me tengo que preparar, porque sea como sea la cosa después, la nueva normalidad, las voy a necesitar. Y eso es lo que hay que identificar, ¿me explico? Yo creo que esta parte en la industria de reuniones, pues ustedes lo han de vivir muchísimo más. Eh, Ha tenido un resurgimiento, digamos, pequeño frente a lo que era, estoy hablando a nivel mundial,
pero ya llegó para ser híbrido también. O sea, si de por sí ya se podían hacer transmisiones para los que no pudieran desplazarse de un lugar al otro, eh, pues ahora va a ser indispensable, ¿me explico? Pero como estábamos platicando previo a la presentación, al inicio de esta charla, resulta que pues tenemos muchas cosas que arreglar porque no es lo mismo presencial que virtual, ¿no? Entonces ahí hay que lograr una compenetración. Esto sucede también en la educación porque en la educación no es lo mismo que le estés dando lo mismo, exactamente de la misma manera, con la misma estrategia, a, ¿cómo se llama? A los que están en línea, que no quisieron ir a la universidad, que a los que tienes enfrente. O sea, son distintas metodologías. Entonces, yo creo que hay que reinventarnos y hay muchas cosas que pase lo que pase, las vamos a necesitar. Lo importante sería identificar cuáles son esas, ¿no? Correcto. Y el factor de todo el tiempo la incertidumbre, ¿no? Todo el tiempo la incertidumbre. Correcto. Alejandro, ¿algo que quieras comentar respecto a todo esto que nos ha tocado vivir y más a ti como experto en la industria en la parte híbrida o en la reactivación? Mira, creo que la incertidumbre hoy forma parte de nuestra vida diaria en este proceso de la pandemia. Y si bien es cierto que van a venir nuevas cepas de este virus y van a venir nuevos brotes importantes, también ya entendimos como seres humanos que hay que aprender a vivir con ellos y a trabajar. Y es evidente que poco a poco lo vamos haciendo. Sin embargo, la industria de reuniones o el mercado MICE, como le llamamos con esa nomenclatura en inglés, porque la verdad es que los acrónimos y las nomenclaturas se las han dado propiamente los americanos, y en este mercado que conocemos como Meeting and Events, ha sido el más golpeado definitivamente de toda la cadena de valor del sector turístico. Y evidentemente, pues todavía estamos en ese proceso de recuperación. Creo que hoy lo más importante es ver que las empresas empiecen a tener un ritmo que les permita caminar y les permita subsistir. No es todo el mercado, no son todas las áreas. Creo que las exposiciones llevan una recuperación más rápida que lo que puede Claro. ser el negocio corporativo. Pero concluyendo en la parte de lo híbrido, yo soy un convencido que debió haber existido hace mucho. La parte virtual, nosotros, y creo que en el mercado lo saben perfectamente, esta plataforma, por ejemplo, con la que estamos trabajando hoy, pues es una plataforma que ya la teníamos iniciada antes de que empezara la pandemia, porque ya creíamos en ese modelo y lo veíamos por los congresos. Los congresos nos estaba costando un poco de trabajo el encontrar una manera de comercializar, sobre todo para los jóvenes que no tienen la capacidad de hacer un gasto para dirigirse a una ciudad, para dar una plática de un trabajo en póster, ¿no? Y eventualmente le estás generando un gasto, no sé, arriba de 10,000 pesos para poder participar en una reunión que se hizo en Cancún, pues es extraorbitante. Entonces ya la parte digital la veíamos como parte de un componente. Hoy definitivamente es una solución, es parte de la solución. No veo el mercado en su totalidad de manera híbrida, no hay manera. Vuelvo al tema de las exposiciones, no puedes palpar, no puedes sentir, no puedes dialogar, no puedes hablar, no puedes negociarlo. Pero en la academia, en las juntas de entrenamiento, en la parte corporativa para relativa parte de lo que se hace o algunos eventos, sí se podrá llevar a cabo lo híbrido y va a funcionar muy bien y además va a abaratar costos, va a eficientar tiempos y va a ser muy productivo. Pero habrá otros eventos que no se podrán realizar ni de manera digital ni de manera híbrida porque no es su naturaleza. Sin Claro. embargo, hoy vamos a tener componentes diferentes. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta para ambos. Para los jóvenes, ¿qué habilidades creen que debemos, ya me estoy incluyendo en esa parte de jóvenes, debemos desarrollar o deben desarrollar estas generaciones que están saliendo de la carrera o que están estudiando en estos momentos? Rafa. Mira, tenemos como 25 años hablando de las competencias en la educación, ¿no? Y se habla de que hay 4 dimensiones, que es el saber saber, el saber ser,
el saber hacer y el saber convivir. Si tú sabes aprender a aprender, ya con eso tienes todas, ¿me explico? Entonces que desarrollen la competencia de aprender a aprender y cualquier cosa les va a salir bien y van a aprender. Aquí el problema es que el reto es que desafortunadamente tienen un muy poco uso del lenguaje, manejo del lenguaje, se comunican muy poco entre ellos con un lenguaje que sea más explícito. Hace 15 días tuve una entrevista, una evaluación a una carrera en Paraguay y claro, fue virtual y a mí me dejó muy gratamente sorprendido la forma de expresarse de los paraguayos. Cuando yo conocí ese país hace 25 años la primera vez y que los niños eran así como, pues como estamos ahorita aquí, ¿no? O sea, desafortunadamente también hay otra cosa que es social, cultural, y que es que el chavo ya tiene 18 años, se supone que ya es adulto, se supone que tiene que ser responsable, pero en las universidades le siguen pasando lista, los papás se siguen metiendo en todo, en fin, o sea, los queremos hacer ciudadanos responsables, cívicamente honestos, etcétera, pero no, entonces yo creo que la habilidad tendría que ser en primer lugar que te acuerdes de los valores que te dieron tus papás y que tus principios los lleves a cabo y que no los tuerzas por nada del mundo, ¿no? Y por otro lado, que aprendas a aprender. Con esa sola competencia ya lo hiciste todo. Puedes aprender cualquier cosa. Lo mismo que venía de la mano con la vocación de servicio, ¿no? No se puede medir, pero es muy importante, ¿no? Exactamente. Se puede observar, pero no se puede medir así nada más platicando con un examen o lo que sea. Es imposible. Correcto. Alejandro, ¿qué habilidades tendríamos que desarrollar? Bueno, creo que Rafael dio una respuesta extremadamente amplia porque las competencias abarcan un conjunto de características, de herramientas y desde luego de habilidades, pero ya que él tocó toda esa parte que tiene que ver con el conjunto de conocimientos y habilidades y disposiciones y conductas que tiene que tener el ser humano en general, yo quisiera pensar un poco en el carácter, Ligia. Eh, el, 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 la vida nos va formando de acuerdo a las épocas y coincido, ¿no? Yo no creo que estemos en una época en que tu papá te volteaba a ver y con la mirada te tenías que cuadrar y casi, casi sentarte a la mesa porque si no, bueno, te caía encima toda una legión de regaños, ¿no? Pero bueno, siendo pragmático, creo que la resiliencia es algo que hace falta en la juventud. La resiliencia es algo que no observamos fácilmente y también hay que tener un poco más de sentido común en lo que se espera y en lo que se quiere del trabajo. Yo creo que la juventud, hoy en día tenemos gente muy preparada, tenemos gente con muchas capacidades y habilidades técnicas, pero con poca práctica y la práctica tiene que ver también con tener ganas de hacerlo, con esa calidad de servicio de la que hablaban. También hay que tener esa calidad para poder ser competente en el trabajo. Para mí, el encontrarte un joven que es echado para adelante, que tiene carácter para afrontar las situaciones, que puede resolver, que se arriesga, que toma literalmente, como lo decimos, el toro por los cuernos, creo que es una de las mejores habilidades que yo puedo encontrar en un colaborador. Y de hecho, cuando llega a ver una entrevista, prefiero una persona con actitud que con conocimientos. Ojo, no quiero decir que vale más la confianza y demás que los conocimientos, ¿no? Porque ya vimos que por ahí en algunos lugares del gobierno así lo prefieren. No, no, no. A ver, las competencias son fundamentales, pero de nada te sirve una persona con competencias si no tiene el carácter para hacerlo. Entonces, evidentemente, yo haría un hincapié en que tienen que tener mayor resiliencia, tienen que tener mayor paciencia, tienen que tener mayor análisis de las cosas y sobre todo aventurarse. Y quisiera yo tomar el último comentario que hacía Rafael. Mira, yo insisto, no tan solo los paraguayos, los uruguayos, los chilenos, hay mucho que aprender de ellos, que son latinos. Los nombro porque son latinos.
Son gente que son echados para adelante, que creen en su identidad, que creen en su carácter y que lo demuestran. Y lo vemos incluso en algo totalmente diferente y lúdico, pero que todos lo seguimos, que es el fútbol, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué están en esos niveles? Bueno, porque tienen confianza en sí mismos, porque trabajan con una gallardía y con un aplomo y con una decisión y con un empuje que eventualmente a los mexicanos nos cuesta un poco de trabajo en la sociedad en su conjunto. Entonces yo, el joven, le diría, tengan más confianza. Yo no veo hoy en día a un europeo que organice congresos o a un americano que organice congresos que tenga mayores o mejores habilidades que las nuestras. Y lo hemos comprobado. Entonces no es un tema de ser los que estamos sobrevaluados o que no nos hemos desarrollado, o que no, 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 hay que creer. Y creo que eso es algo que el joven tiene que entender, pero también se tiene que esforzar para llegar a donde quiere llegar, porque hoy en día quieren el sueño sin el esfuerzo y eso pues es muy complicado. Entonces yo hablaría del carácter, Ligia. Creo que hacen falta Ok. algunas habilidades ahí que formar, ¿no? Y tomando un comentario que hiciste, Alejandro, el otro día platicaba con Rafa previo a esta presentación y decíamos que básico, indispensable, sentido del humor y sentido común. Bueno, es que el que no se divierte en esta vida no sé para qué vive, no hay que reírse de uno mismo. Exactamente. Y mira, es como yo te lo decía hace rato, empecé a hablar y estaba en mute. Bueno, pues ya hice mi primer mute de la plática y lo que sigue y vámonos y no ponernos nerviosos. O sea, creo que hay que tener sentido del humor, desde luego, y también hay que divertirse en esta vida, no importa la situación en la que estemos, es una realidad. Gracias. Y ya empezamos a tener bastantes preguntas del público. Trataré de irlas filtrando y se las comparto. Tenemos Gracias. una directamente para Rafa y dice, en su participación nos comentó que la práctica es la clave para desempeñarse luego de la formación. Ahora, después de la pandemia, ¿qué tipo de prácticas actualmente serían más eficientes para mejorar nuestra preparación? Es que justamente ese es el problema más fuerte con el que nos encontramos. En términos generales, al evaluar las carreras, les pedimos, porque es una realidad que tenemos medida y evaluada desde hace muchos años, 2,000 horas de formación práctica. Es decir, salen con 2,000 horas de experiencia práctica, no profesional, práctica, porque hay 4 modalidades, están los talleres y los laboratorios, está el ir a conocer los lugares que tienen valor patrimonial y la planta turística o la planta gastronómica, o etcétera. Hay otros que son el ir a investigar cómo manejan la mercadotecnia en un restaurante y cómo la manejan en otro de distinta denominación y que lo presentes en clase, más las profesionalizantes. Entonces, nada de eso se ha podido hacer desde hace 2 años. Bueno, casi 2 años, ¿no? O sea, estamos a medias. Estamos a medias y entonces las universidades inventaron unas prácticas virtuales en donde pues estás en tu casa, por ejemplo, te toca alimentos y bebidas o estás en gastronomía y pues te dicen qué es lo que tienes que comprar, pero ni tienes todos los utensilios, ni tienes toda la maquinaria, ni tienes nada, pero tienes que estarte grabando, que eso te está desarrollando otras habilidades también, ¿eh? Te tienes que estar grabando, lo tienes que sustentar con todo lo que de alguna manera se te pidió y lo estás haciendo desde tu casa. Entonces ha habido cosas muy positivas y ha habido cosas pues que obviamente no se pueden hacer. Por ejemplo, hay una situación en Riviera Maya que a mí me dio mucho coraje de una cadena, no digo de qué, pero que llamó a la universidad para ver si le mandaba a los chavos de prácticas para no tener que recontratar a los que tuvo que correr. Wow. Y eso no se vale, me explicó, porque eso, ya ¿qué le estás dando al chavo como ejemplo? Le estás diciendo que el que no tranza no avanza, ¿no? Y la gente muriéndose de hambre porque se quedó sin trabajo. Y No, entonces, y perdón la interrupción, pero es como regresamos a lo mismo, que no toman a lo mejor la carrera en serio y pues ahí podemos hacerle de todo y no pasa nada. no, sí, de todo, porque un día te tocaba en la recepción, otro día eres el jardinero, al otro día eras camarista, y además con todos los riesgos habidos y por haber.
y todo para no recontratar a los que corrieron. O sea, eso no se hace, por Dios. Ya desde ahí estamos muy mal. Sí, Bueno, pero no es la generalidad, ¿no? Yo creo que la hotelería ha avanzado muchísimo en México y hay grandes ejemplos. Yo sigo los nombres. Por ejemplo, cuando vemos un Hotel Xcaret, el desarrollo Ajá. que hace de su personal y de su talento humano es brutal y así podría poner más de 10 ejemplos. Pero sí hay muchas habilidades. Fíjate que la pregunta que le hacían directamente a Rafael, yo diría que la práctica tiene que ver con aprender de manera práctica, pragmática, valga la expresión, pero un componente que sería muy interesante también desarrollar es que se atrevan a ser autodidactas. Sí. Yo creo que es muy importante que entiendan que esta es una profesión que evidentemente la práctica te vuelve maestro y la experiencia, y no todo puede estar en libros. Entonces, a veces te encuentras con mucha gente que llega y dice, pero es que no hay un manual. Y yo me lo pregunto, en tu caso específico, Ligia, que eres joven y que estás en un centro de convenciones primero y ahora estás en una oficina de congresos y visitantes, ¿te encontraste con un manual de cómo hacer tu trabajo al 100%? ¿Te encontraste con un manual de operaciones para tu puesto específico? Yo creo que no. no. Y si hoy en día tú lo ves en retrospectiva, ¿harías un manual para poder funcionar? Yo creo que harías de ciertos procesos, pero no podrías hacer un manual del componente del puesto. Una descripción sí, pero no un manual. Entonces, hay que atreverse también a ser autodidactas y creo que eso la juventud también requiere de repente. Es que no me lo habían enseñado, es que no lo sé. Y estoy hablando de una juventud no tan joven, ¿no? No estoy hablando del niño de 18 años, estoy hablando Sí. del profesionista de veintitantos que contratas y que te dices que eso no me lo explicaron, es que eso no sabía. Esa sí es una diferencia con profesionistas de otros países. Esa sí es una gran diferencia. Y va de la mano con esta otra pregunta que nos están haciendo. ¿A qué atribuyen que los jóvenes universitarios no tienen ni siquiera en la mira la industria de reuniones? En foros, grupos y academias siempre se habla de hoteles y agencias. Y es lo que siempre hemos platicado, ¿no? Mucha gente no tiene en la mira esta parte o este segmento cuando están estudiando turismo. Mira, por un lado está el que las propias universidades no diferencian su programa, su plan de estudios, sus, ¿cómo se llama? El plus que le aportan a la carrera. Lo estábamos hablando al principio, necesitan las universidades hacer un estudio ¿cómo se llama? De pertinencia, y de ahí te sale cuál es la vocación del lugar en el que estás, cuál es la competencia que tienes y cuál sería lo pertinente, ¿no? Y de ahí ya haces tu perfil de egreso. ¿Qué van a saber hacer cuando salgan de la carrera? Y luego ponen cada cosa que uno no entiende, porque si te salen así ya les puedes dar el premio Nobel, ¿no? Porque son unas maravillas de puro bla, 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 y resulta que no sirve la carrera porque es idéntica a la otra, y solamente en algunas, no en todas, hay una sola materia de un promedio de 58 asignaturas en los planes de estudios, que es una barbaridad, pero no entienden que ya la cosa cambió. Y solamente una tiene que ver con congresos y convenciones, siempre le ponen igual. Organización de eventos. Sí, ese fue mi caso. Digo, hace 10 años que salí de la carrera, 11, y creo que en 8 semestres tuve una materia de logística de eventos y otra de congresos y convenciones, y listo. No sé cómo están los planes actuales, pero definitivamente creo que sí responde la pregunta, y no sé si Alejandro tengas algún comentario adicional a esto. Sí, Ligia, yo honestamente, a ver, y probablemente de aquí voy a salir crucificado o vilipendiado, pero eh, eh, a mí la carrera de turismo me parece una carrera muy amplia y con poca especialización. Y hablo que quizás a mí me gustaría verla diferente, ¿no? Claro, no soy experto, Rafael lo es, pero prácticamente cuando tú recoges al profesionista al mercado y lo traes a trabajar, hace falta muchas competencias y conocimientos. Y no estoy hablando de la industria de reuniones, estoy hablando incluso de la industria turística, ¿no? Claro. Porque para mí debería de ser una profesión y una carrera práctica. Para mí debería de ser
realmente una carrera 100% práctica, si no 100, al menos el 80%. Ahora, el tema de que no haya un contenido, no exista un contenido específico para congresos, convenciones y eventos o del mercado maíz, es una responsabilidad que tenemos que trabajar nosotros desde Comir. Tenemos que incidir en los planes de estudios, tenemos que empujar para que esto se tome en cuenta y no debe de ser una sola materia, porque además me parece que hay un mercado laboral con una mucho mejor paga que la que pueden encontrar en las ramas de la hotelería al inicio o en las ramas de la aviación al inicio, y es nuestra responsabilidad el empujar y profesionalizar este sector y creo que estamos en ese camino. Honestamente, la profesionalización de la industria de reuniones la encontramos dentro de la industria. Ahora, no es ajeno a nuestro país y por eso vemos una asociación como PCMA que se dedica a impartir seminarios y cursos para que puedas certificarte en Professional Congress Organizer o en Professional Event Planner o hoy en Meeting Digital Planner porque realmente está como un área desierta, pero ya lo vemos que, por ejemplo, la Universidad de Irlanda, la Universidad de Madrid, alguna universidad en Bogotá, alguna otra en Brasil, en Italia, ya con diferentes nombres, pero estamos hablando de protocolo de eventos, desarrollo y logística de eventos, en fin, ya empieza a haber carreras afines o profesionalizaciones, diría yo, a la materia de congresos y convenciones. Pero es nuestro trabajo el aportar y el tratar que se nutran los planes de estudio, creo yo. Correcto. Y tengo otra pregunta para ti, Alejandro. Dime. Dicen, obviamente, no hay cómo ir al campo y aprender, obviamente, en vivo y a todo color. Mencionan, algunas empresas aún se resisten a contratar practicantes en sus primeros semestres. Alejandro, ¿qué recomiendas o consideras para que los colegas profesionales tengan mayor apertura en recibirlos? Mira, yo creo que es un gana-gana. A nosotros nos encanta la figura de lo que llamamos becarios en la compañía y creo que cada año pasan quizás más de 20 o 30 becarios por la compañía y con mucho gusto decimos que después o se quedan o encuentran un buen trabajo. Les damos una ayuda casi a todos, o a todos más bien, salvo aquellos que su universidad no lo permite, pero casi todos tienen una ayuda. Me parece que también tenemos que trabajar en vender el valor que tiene la juventud, tanto en el aprendizaje, pero lo que no queremos es recibir a alguien que se presente a trabajar y que llegue y ya estoy aquí, Sí. ¿qué hago? Más bien, el qué me toca hacer es en qué te ayudo, cómo lo veo, cómo aprendo, que tenga esa iniciativa de autoaprender, de ser autodidacta, porque entonces tú quieres a alguien que llegue y apoye, que llegue y participe. Lo demás se vuelve un poco en saca copias o ve y trae, y para eso no están, no sirve de nada esa práctica profesional. Entiendo que no todas las empresas lo hacen, pero yo creo que estamos muy abiertas y sobre todo en el ciclo que vivimos hoy. Hay que trabajar en ello. Creo que también esta pregunta lo que hace es darnos tarea, Ligia, tanto a ti como a mí, para que trabajemos con el consejo y tratemos de abrir este espacio de desarrollo de los jóvenes, ¿no? Correctísimo, totalmente de acuerdo. Y también, Ligia, voy a abonar a lo que acaban de en las dos preguntas anteriores. La tendencia en la educación, Alex, está en no solo que saques el título, que termines la carrera. La tendencia es que salgas con certificaciones anuales de distintas cosas. Entonces, todo eso que mencionabas de PCM y todo esto, pues son parte y tendrían que ponerse ya como requisitos de egreso. Estamos ahorita justo haciendo el nuevo Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de las carreras y de las universidades, y dentro de los indicadores que yo estoy proponiendo, si es que continuamos, porque pues no se sabe, tenemos toda la experiencia, pero en México pues ya sabes que todo puede pasar, ¿no? Por otro lado, hay ya varias universidades que están empezando con el modelo dual, así le llaman, y entonces el 70% de la carrera están en la empresa o en la organización y el 30% están tutoreados por los maestros desde la universidad o en la universidad.
Y eso va a hacer que las carreras prácticas como las nuestras, pues tengan mucho más, ¿cómo se llama? Resultados, ¿no? Resultados positivos. Y por último, lo que decías de que es una tarea de ustedes dos, no, también es una tarea de CONAED. Y yo quiero entrarle Perfecto. con todo, con todo. Bueno, yo no quería comprometerte, pero me da mucho gusto y aprovechando la oportunidad, yo sí considero que debemos de ayudar a trabajar en los planes de profesionalización de la industria de reuniones, Rafael. No vemos en los programas académicos un planteamiento más allá de lo teórico y honestamente están lejos de lo que requerimos y ahí es donde hay que acercarlos, porque un mundo es las ferias y las exposiciones, otro Claro. mundo es el de los congresos y convenciones, que es lo que llamamos el mercado asociativo, como lo llaman los españoles, pues que son lo más cercano como hispanoparlantes. Ajá. Pero otra cosa es meeting planner, otra cosa es el meeting and events, otra cosa es el negocio corporativo. Entonces, sí hay que hacer una evaluación clara de para dónde enseñarles a los jóvenes, porque también los pobres, pues no tienen una claridad de a qué se dedica cada empresa, ¿no? Y eso vale la pena tocarlo. Pues Y empezando por los definitivamente, maestros. adelante, Rafa. Y empezando por los maestros, hay que actualizarlos. Bueno, eh, a- a- Tú nos también, ayudas en esa parte, Rafa, y nosotros Por hacemos supuesto, la otra parte. por Eh, supuesto. Definitivamente una de las conclusiones que voy a sacar de esta charla es que tenemos un área de oportunidad muy grande entre Comir, CONAED y esta vinculación que queremos hacer entre la industria y la academia, porque sí hay muchas preguntas, sí hay mucho interés, hay inquietudes, queremos que las nuevas generaciones sepan de manera profesional cómo incluir esta materia y todo lo que abarca, ¿no? Así que creo que me voy a llevar mucha tarea y es un área de oportunidad muy interesante. Tengo dos preguntas más y cerramos. Una de ellas es, ¿qué superpoder necesitamos para trabajar en esta industria? Para los dos. Rafa, ¿qué superpoder necesitamos? Híjole, pues yo creo que la multifuncionalidad y leer. Hay que leer mucho, pero como ahora Correcto. está de moda no leer, no nos enteramos de nada, ¿me explico? Entonces, yo creo que ese sería el superpoder y el que te des cuenta de que algo está sucediendo por allá mientras estás arreglando algo por acá. Multitasking al 100%. Exactamente. yo diría que la flexibilidad, Ligia, esta industria exige más que ninguna otra ser flexibles y lo vivimos todos los días en un montaje, en un bloqueo, en una reservación, en el nombre de un congreso, en una plática y creo que la flexibilidad y la capacidad que tenemos para improvisar se vuelven fundamentales en este negocio. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Tenés el plan A, B, C, D y el E que no lo habías pensado, ese es el que pasa. Sí. Entonces, la flexibilidad completamente de acuerdo. Así es. Pues como conclusiones, ahorita les dejaré la palabra, pero podríamos decir que es una profesión exigente, que necesitamos vocación de servicio, ser muy flexibles, aprender a aprender. Y bueno, el tema de un producto turístico, ¿no? Es algo integral, no podemos tener elementos aislados, tenemos que tener toda una cadena de valor trabajando en conjunto. Y mi última pregunta hacia los dos, ¿qué mensaje le dejarían a las nuevas generaciones y el cierre de cada uno de ustedes? Rafa. Bueno, yo les diría que tenemos un país maravilloso, que es una profesión increíble el estar en el área de turismo, increíble si tienes todas esas competencias de las que hablamos y para la industria de reuniones ahí todas resaltan, porque todas están puestas en acción al mismo tiempo. En ese sentido, yo insisto en todas mis intervenciones públicas en que quítenle el miedo a la lectura te abre, te permite viajar, te permite crear,
te da nuevo vocabulario, te ayuda con la ortografía, te da cultura, en fin, o sea, yo creo que tenemos, a mí, cuando más gusto me da es cuando me encuentro a chavos que tienen necesidad, porque la tienen bien identificada. Y no estoy refiriéndome solamente a necesidad económica, estoy refiriéndome a necesidad de saber, a necesidad de ser, a necesidad de sobresalir frente a sus propias capacidades, ¿me explico? No por matar al otro porque yo soy mejor. Entonces, ser un poquito más, como lo decía Alejandro hace rato, pues que tengan más confianza en sí mismos y que no se decepcionen por el mundo en el que están. Ese es el que les va a tocar y en 20 años ustedes van a estar manejando este país. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte. Así es. Muchísimas gracias, Rafa. Eh, la juventud es maravillosa y la juventud tiene mucho que aportar y siempre lo ha hecho. Eh, Solo que las generaciones han cambiado. Anteriormente había que llegar a una cierta edad para acceder a ciertos puestos. Hoy es diferente. Hoy la juventud está marcando la pauta. Definitivamente las tecnologías han revolucionado el proceso en la línea del tiempo y también las tendencias. Yo lo que podría decir a los jóvenes es que el, el, el respeto a las diferentes generaciones es fundamental para poder crecer. Eh, es una parte que tenemos que aprender, si bien es convivencia de ambas generaciones, y lo estoy dividiendo solo en dos bloques, ¿no? Jóvenes y maduros, pero en general, generacionalmente hay que aprender a hablar y hay que entenderlo. No todos tienen ganas de hablar el mismo lenguaje, no todos tienen ganas de ser flexibles y permitir que los chavos vayan sin calcetines y con tenis al trabajo. Cada quien decidirá qué hace y si eso vale o no vale la pena, pero al final del día la comunicación, esa no es negociable, hay que aprender a comunicarse. Podemos tener o no ciertas costumbres, pero hay que aprender a comunicarse. Yo lo que los invitaría es que no descalifiquen y que intenten comunicarse. A veces nos llevamos grandes sorpresas y eh, los que ya somos baby boomers, creo que tenemos la necesidad de aprender de los jóvenes como los jóvenes de nosotros. Exacto. Eh, yo, cada que bajo hoy en día, por ejemplo, que está el Meeting Studio y veo a los chicos de sistemas, siempre llego a preguntarles y llego a aprender y llego a que me enseñen algo y llego a pedirles y todos los días me voy con conocimiento de ahí, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Me parece que estamos en ese tenor, tenemos que aprender a comunicarnos mejor, pero sobre todo a valorar lo que tiene cada persona, no la descalifiquemos solamente porque es otra generación o porque es que ya están viejitos y no entienden de lo que hablamos, o nosotros porque es que son jóvenes y no tienen experiencia. No, ambas posturas son extremadamente equivocadas y hay que aprender a conciliar el diálogo y creo que eso es lo que yo le diría a los jóvenes, que no descalifiquen, porque no es lo mismo la vida laboral que su casa. Yo sí estoy de acuerdo que la dinámica que se ha hecho con las generaciones en la familia sí son así, ¿no? Ay, papá, es que tú no le entiendes, o hijo, tú no sabes. Pero el trabajo es totalmente diferente. En el trabajo hay que conciliar, hay que aprender. Bueno, debiera ser en ambos casos, pero en otro no nos vamos a meter. En el trabajo definitivamente hay que aprender a conciliar. Ese sería yo lo que yo diría, que aprendan a dialogar y a respetar el conocimiento y aprender de él. Muchísimas gracias a ambos. De verdad, me encantó charlar con ustedes. Gracias, Rafael, por aceptar la primera webinar o el primer contacto con los jóvenes de la industria. Para nosotros era muy importante hacer este vínculo con la academia. Les menciono otra vez, las generaciones no están peleadas, creo que podemos hacer mucho entre todos. Tenemos un correo electrónico abierto para toda la gente que nos quiera seguir mandando preguntas, ideas, proyectos, eventials@comir.org.mx. Les digo otra vez las conclusiones, creo que estamos en este tema de que es una profesión exigente, pero todos estamos para sumar. Les agradezco muchísimo y todo el equipo de Eventials que estuvo ahí al pie del cañón en esta organización, a Dani, a Alex, a Edgar, a Susi, a Aldo, todos, la verdad es que han sido parte esencial de este equipo, integrantes, y les agradezco en nombre también de todos los que están back of the house. Así que me despido y muchísimas gracias a todos.
Gracias, Rafael. Gracias, Ligia. Gracias.